José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las puertas, venimos con mucho gozo. Es que sabemos que cara a cara conoceremos a nuestro Dios. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giesi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Padre, bendice a tu pueblo, habla la necesidad de cada uno. Tú sabes y conoces la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Hermanos, en la Biblia nosotros encontramos bastantes historias que podemos utilizar como una referencia de la bendición de obedecer a Dios. Y también podemos encontrar muchas referencias de las consecuencias de desobedecer a Dios. Entonces la Biblia está llena de este contraste, porque hoy vamos a hablar de cómo la obediencia hizo que esta mujer recuperara lo que aparentemente había perdido. La palabra del Señor es muy clara en lo que hemos leído, pero unos versículos o unos capítulos atrás, en el capítulo 4 se narra la historia que está citando este capítulo. Y es que la mujer era estéril. Ella era una mujer que tenía mucho dinero y vivía con su esposo en una casa muy grande. Eliseo siempre que iba por aquel lugar pasaba por ahí. Entonces la mujer reconoce que él era un hombre de Dios y le dice a su esposo: oye, este hombre que viene acá es varón de Dios. ¿Por qué no le hacemos un cuarto a él? Para que cuando él pase por este lugar, él se quede ahí. Y así hicieron. Le prepararon un cuarto, le pusieron una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Lo necesario para que él pudiera estar cómodo. Entonces viene y la palabra del Señor narra que un día Eliseo le pregunta a su criado y le dice: bueno, ¿qué tendrá esta mujer o qué necesidad habrá en ella para que nosotros podamos ayudarle? Él no veía aparentemente nada, porque hay necesidades que aparentemente no se miran. Usted llega a la iglesia con su perfume, con su ropa escogida, bien planchado y bien arreglados todos. No se mira necesidad. Yo aquí no veo necesidad en nada, pero Dios conoce la vida de cada uno de nosotros. Y hay momentos donde parece que las cosas pasan por alto de Dios, pero no. Entonces Dios utiliza momentos como este, y esa es la importancia de llegar a un lugar donde se predica la palabra del Señor, y la importancia de que los que prediquemos la palabra del Señor le pidamos a Dios dirección para predicar.
Porque hay momentos donde queremos hablar ciertas cosas y hay momentos donde Dios no nos permitirá hablar de eso y hay momentos que no. Y de repente empezamos a hablar cosas que no sabemos por qué las hablamos, pero Dios le está hablando a una persona dentro de la congregación. Y nada menos el otro día estaba escuchando yo el testimonio de mi hermano, que cuando Dios trató con él a través de un siervo de Dios, él pensó que la esposa le había contado toda la vida de él al predicador, y no es así. Y entre menos sepamos es mucho mejor. Hay alguien que te conoce desde antes que tú nacieras, te conoce desde antes que tu mamá y papá nacieran. Conoce tus primeros pasos, las primeras palabras que dijiste. Conoce tu necesidad, tu dolor, la herida del alma. Y no solo la conoce, Él quiere sanarte, Él quiere tocarte con su mano. Y cuando Dios te toca, Él te sana. Solo abre tu corazón a Él y Él sanará tu vida. ¿Cuántas necesidades no habrá en el ser humano que nadie puede solventar? Solo Dios. ¿Cuántos dolores? ¿Cuántas tristezas? ¿Cuántas preguntas sin contestar? ¿Cuántas cosas habrá en usted y en mí que a veces pareciera que no tienen respuesta? Y de repente, cuando menos lo esperamos, en una invitación que familiares o amigos nos hacen a una iglesia, o un deseo que nace de aquí adentro, nos lleva a un lugar donde Dios empieza a contestar cada una de nuestras interrogantes. Oh, gloria a Dios. Qué bonito saber que este Dios, como relataba mi hermano que estaba cantando, que creó todo lo que hay, con cada detalle y con ciencia y con inteligencia, lo creó a usted y no lo dejó olvidado. Él está aquí para contestar tus necesidades, para llevar tus cargas. Él sabe lo que estás pasando, Él sabe dónde te duele. Él te creó y Él te puede sanar. Dios conoce todas las cosas. Se puso a pensar el siervo de Eliseo y le dice: ¿no tienen hijos? Donde hay hijos, en una casa donde hay hijos se sabe que hay hijos, ¿sí o no? Nosotros antes de tener hijos teníamos la casa impecable. Impecable. El librero con sus libros ordenados, la carpeta. Hoy casi no invito a nadie a la casa. Hay juguetes por todos lados. Ellos cuando comen, ellos tiran todo. Y de paso le pasan tirando a uno también. Entonces donde hay niños, no solamente se ve, se oye, ¿sí o no? De repente los vecinos de la parte de arriba empiezan a golpear las paredes, como quien dice, callen a esos niños. Y son jóvenes, yo los entiendo y yo digo, ya voy a esperar que nazcan los de ellos. Para golpear también las paredes. Muy bien. Pero donde hay niños en una casa se nota. Y donde no hay también. Y esa casa le hacía falta algo. Entonces Giesi le dijo, ahí hace falta algo. Y Eliseo le dice, llama a la mujer. Entonces la mujer se para en la puerta del cuarto que habían hecho. Y le dice, el próximo año, por estas fechas, vas a abrazar un hijo. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Dios te puede dar lo que nadie te puede dar. El hombre te puede dar trabajo, dinero, incentivos, pero lo que Dios te da, el dinero, no te lo puede dar. No hay millones de dólares que te lo puedan dar. Y si tú clamas a Él, Él te oye. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora delante de este altar se puede dar. Solo abre tu corazón y tus labios y verás cómo Dios recibe en su trono tu oración. Y viene la palabra de el profeta y le dice esto, y la mujer le dice, no te burles de mí. No es una burla lo que yo le estoy diciendo, es una realidad. Yo conozco gente, conozco el caso de una muchacha que había hecho tanto y gastado miles de dólares para poder tener un hijo. No podía.
Y un día, porque los milagros de Dios son cuando menos los esperamos. Y un día, quizás ya todos se habían olvidado de su petición y sale embarazada. Y ahí anda abrazando desvelada también. Aprovecha ahorita a dormir, vendrán hijos, porque vendrán. Pero Dios siempre nos sorprende cuando nosotros menos lo esperamos. Entonces, esta mujer, su hijo crece. Fíjese cómo la Biblia nos relata cosas donde es importante que nosotros entendamos esto. Dios no te está hablando de cosas que no se asocian con tu vida. Usted y yo somos pecadores, la Biblia habla de pecadores. Seres humanos comunes y corrientes que se enfrentan a la vida como usted. Trabajan, se enferman, tienen necesidades. Y la Biblia Dios la puso tan sabiamente que pueden pasar muchos siglos y todavía se aplican al día de hoy. No pasa de moda la palabra de Dios. Entonces la Biblia dice que el muchacho crece y un día andaba en el campo trabajando con papá. Y dice, mi cabeza, algunos dicen que le dio insolación, pero de repente cae desmayado. Y en su desmayo ya no se recupera. Y de repente muere. Qué triste es cuando parece que Dios te ha dado algo y de repente parece que te lo quita. Y yo le voy a decir esto, hermano. En la vida le van a pasar momentos así, donde parece que Dios te da y Dios te lo arranca de repente. Pareciera como que fuera algo malo, pero no es así. Dios tiene un propósito. Y le voy a decir algo, las cosas malas también le pasan a los cristianos. También cuando vienen leyes nos afecta migratoriamente a nosotros también. También nos enfermamos, también nos entristecemos, pero no corremos a la cantina a desahogarnos, corremos al altar de Dios. Hay un lugar donde llorar para nosotros. Hay un lugar donde pedirle a Dios fuerza. Y el que se hinca en su debilidad se levanta con la fuerza de Dios a enfrentar otra vez la vida. Y los que te vieron llorar también te van a ver cantarle a Dios. Y los que te critican también te verán como Dios te levanta. Porque el Dios al que nosotros corremos es un Dios vivo. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios de verdad? Antes adorábamos dioses muertos, pero llegamos al Dios vivo. Aleluya. Hay una gran diferencia. La diferencia no es en los problemas. Todos estamos en este mundo y padecemos las cosas que cualquiera, pero tenemos un Dios real. Y la realidad de eso, reconocer esta realidad de que tenemos un Dios de verdad, hace que nosotros vayamos a Él en nuestras necesidades, no que corramos lejos de Él. Porque la persona que tiene este tipo de problemas que ahora nosotros estamos narrando de la Biblia, una mujer tiene un hijo, le crece el hijo en el campo, le dio insolación, se desmaya, muere. Una cosa que le puede pasar a cualquiera. Pero la mujer hizo algo. Puso al niño, es que todo esto es una representación. Puso al niño en la cama donde se acostaba Eliseo. Y dijo, déjenlo ahí. Y se fue corriendo. Se llevó quizás a algunos criados. Le pusieron la montura y ella se fue. ¿Y a dónde se fue? A buscar a Eliseo. Él era como el responsable. Ella no había pedido quizás el hijo, pero Eliseo había rogado a Dios. Y ella se fue donde Eliseo. Eliseo, de repente Dios le habla y le dice, te van a venir a visitar. Y es la mujer, viene con amargura. Entonces, Eliseo ya sabía y le dice a Giesi, que era su criado, Giesi, ve a recibirla porque esta mujer viene en amargura de alma. Pero Dios no me ha revelado por qué. Ve y pregúntale, ¿está bien? ¿Está bien tú? ¿Está bien tú, tu esposo, tu hijo? ¿Qué preguntas más comunes, no? Nosotros preguntamos acá, Dios le bendiga, ¿cómo está, hermano? Todos decimos ¿cómo? Bien. Nadie dice mal, más o menos. Ahí pasándola. Todos decimos bien. Pero detrás de esas palabras y de esa pregunta, a veces hay dolor. A veces hay debilidad. Deseo de dar la espalda a Dios. Cuestionamientos.
para Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi vida es así? ¿Por qué estoy pasando esto? Nadie expresa su dolor a alguien que no conoce, pero Dios sí te conoce. A Él puedes expresarle tu dolor y Él te entiende. Y no es un asunto como que Dios, ¿cómo me va a entender Dios si Dios está siendo adorado por ángeles en su trono de gloria? Sí, pero es que Dios se hizo hombre. Y en la cruz Él abandonó a su familia. Y fue tan cuidadoso que estaba María y Juan delante de la cruz y le dice: mujer, ahí está tu hijo ahora. No la dejó sin hijo. Y le dijo a Juan: Juan, he aquí, ahora ella es tu mamá. Fíjense qué responsabilidad. Él sabe lo que es ser abandonado por los amigos. Él sabe lo que es ser escupido en la cara. Él sabe lo que es ser abandonado por todos, hasta por su familia, porque sus hermanos no creían en él. Él sabe lo que es que su propio pueblo lo maltratara, lo bofeteara, y antes de crucificarlo lo querían despeñar, querían apedrearlo, querían hacer tantas cosas con él. Él entiende tu dolor. Él entiende lo que usted está pasando. Parece que no, pero Dios sí entiende. Yo no entiendo, el pastor no entiende, los pastores no entienden, los líderes de una iglesia no entienden, pero Dios sí entiende. Entonces, cuando la mujer llega, le dice: no te dije que no te burlaras de mí. No te dije que yo estaba quizás ya bien acostumbrada a la vida sin hijos. Y él le dice: no, yo voy. Entonces Eliseo va con ella. Y para hacerle corta la historia, después de hacer diferentes cosas que también son representativas, el hijo de aquella mujer resucita. Pasan los años, porque Dios es un Dios de hoy y es un Dios de mañana y es un Dios de toda la vida. Él no te va a dejar hoy, no te va a dejar mañana y no te dejará toda la vida. Dios es tan bueno y tan real que Él ya conoció y ya vio, y en su mano está el último día de nuestra vida. Y Él sigue ahí con nosotros. Si tú no lo dejas, Él no te va a dejar. Si tú te agarras de su mano con todas tus debilidades, con todos tus pecados, con todo lo que sientes que a Dios no le agrada, pero te agarras de Él, Él no te dejará ni te abandonará. Y en el dolor estará contigo para consolarte. Y en la enfermedad estará contigo para sanarte. Y en los momentos difíciles donde la carga sea pesada, Él estará ahí para llevar tu carga. En los momentos de la vejez, cuando tu fuerza ya no esté, ahí estará el Dios de los cielos para protegerte y para cuidarte. Aunque tus hijos te abandonen, ahí estará Dios para levantarte la mano. Aunque no haya un asilo para donde ir, habrá una cama donde acostarse y una silla donde sentarse, porque Dios no deja a los suyos. Oh, gloria al Dios de los cielos. Dios no abandona a los que le han amado. Dios no abandona a los que le han adorado. Dios no abandona a aquellos que han apartado su ropa para ir a la casa de Dios. Dios no los abandona. Dios no abandona a aquellos que han visto la casa de Dios como un referente de respeto. Dios no abandona a aquellos que se han sentado con dolor, pero no en la barra, sino en la casa de Dios. Dios no los abandona. Dios no te abandonará en tu dolor. Dios no te abandonará en el secreto de tu dolor. Dios no te abandonará. Él no te deja como los mejores amigos te pueden dejar. Él no te deja como los familiares te pueden abandonar. Él no te deja como una compañía te puede dar un puntapié después de tantos años de servicio. Él no te deja, no te deja. Y la Biblia te da una referencia y te dice: aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sus brazos siempre extendidos para ti, para que cuando tú reconozcas tu pecado, vengas y te rindas nuevamente a Él. Él no te dejará. Ahora, esta mujer ya había conocido a Dios. Y cuando uno conoce a Dios y tiene una relación personal con Dios,
No una relación de iglesia. Esas relaciones se destruyen en una pandemia. No una relación personal. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios guía tus pasos. Dios guía tu vida. Dios te abre puertas y te cierra puertas. Dios hace tantas cosas para nosotros, sus hijos. Y aunque no las reconozcamos ni vivamos a veces agradecidos, Dios las sigue haciendo por amor. Él no tiene amor. Él es amor. Su esencia es amor. Y todo lo que Él hace, lo hace por amor. A veces hasta cerrarte una puerta de bendición. Para que vuelvas otra vez a sus pies. Entonces, el profeta le dice a esta mujer: vete, por 7 años Dios ha llamado el hambre a esta tierra. Busca lugar donde pueda vivir. Entonces ella buscó un lugar. La Biblia te está narrando cosas que nos pueden pasar a nosotros. Cosas cotidianas de la vida. Ella se fue y se fue donde los filisteos. Vivió con los filisteos 7 años. A los 7 años, donde ha pasado ya el hambre, ella vuelve a su tierra. El problema es que ha pasado con su casa, con sus tierras. Y le voy a decir algo. Cuando Dios nos manda a hacer algo, no siempre será tan fácil obedecer. No siempre. Somos seres humanos y a veces Dios le va a demandar cosas que a usted le va a doler dejar, que lo va a ver complicado dejar. Dios le va a demandar cosas, que es lo que le dijo a aquel muchacho que tenía muchos bienes. Hincada la rodilla le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para ser salvo? Jesús le dijo: bueno, los mandamientos sabes. No robarás, no cometerás adulterio, y se lo dijo. Y el muchacho había crecido en la iglesia quizás, como muchos de nuestros hijos. Todo eso lo sé desde mi niñez, pero el ser humano siempre esconderá algo que tendrá que rendir delante de Dios. Entonces él le dice: entonces, como tú ya sabes todo eso y lo practicas desde tu niñez, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tú ven y sígueme. Y ahí es donde lo confrontó y lo puso entre la espada y la pared. Y la historia de ese joven se acaba ahí. Si él hubiera obedecido y hubiera seguido a Jesús, probablemente hubiéramos leído de él en los evangelios y aún en el libro de los Hechos. Pero ya no se oye nada de él. Su vida acabó en esta tierra hace más de 2000 años. Pero ¿qué hubiera sido de él si él hubiera obedecido? Nunca usted se quede con el que hubiera pasado si hubiera obedecido. Nunca se quede con eso. Obedezca hoy aunque le duela y Dios lo bendecirá en su futuro. Hoy parece que la obediencia no tiene fruto. Y cuando usted, el Señor, le demanda algo, porque cada quien sabe lo que Dios le está demandando. Yo no sé que Dios le demanda a usted, lo que sí sé es lo que Dios me demanda a mí. Pero cuando uno obedece a Dios y se rinde y le dice: Señor, me duele, pero te voy a obedecer, usted se está preparando para que el futuro también Dios esté guardando su vida. Y esta mujer obedeció y se fue. Y cuando pasó el tiempo, ella regresa. El que obedece, y este es un principio que usted tiene que aprender hoy, el que obedece a Dios nunca perderá nada, siempre ganará. El que obedece a Dios siempre gana. Se le perdió la casa a la pobre mujer de Sunem, a la sunamita. Se le perdieron los terrenos. Con Dios no se pierde nada, amado hermano. Si usted tiene que dejar algo, déjelo. No se perderá con el Señor. No se perderán los hijos, no se perderá el hogar, no se perderá la familia, no se perderá el negocio, no irá para abajo. El que obedece a Dios va de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cuántas personas, sobre todo allá en Centroamérica, habían hermanos que tenían tiendas? Y el día de culto, a la hora del culto cerraban. Y a veces el domingo era donde más se vendía. Y cerraban y se iban a adorar a Dios, al culto. No es pérdida. No piense que obedecer a Dios es pérdida.
No piense que dejar ahí el trabajo por estar en la casa de Dios es pérdida. No piense que abandonar horas extra por estar en la casa del Señor es pérdida. Estar aquí es ganancia. Adorar a Dios es ganancia. Hablar con el Omnipotente es ganancia. Poner nuestros hijos en las manos de Dios es ganancia. Con Dios todo se gana, no se pierde. Y si algo se pierde es porque Dios así lo quiere y no lo necesitamos. Dios siempre quitará de nuestra vida aquello que estorba en nuestra relación con Dios. Esta mujer obedeció. Yo me imagino que ella iba pensando, ¿cómo le voy a hacer? Tengo que hablar con el rey. Pero como Dios, hermano, usted tiene que entender esto. Para Dios no hay nada difícil. Ay, pero yo no tengo oportunidad para arreglar papel. Para Dios no hay nada difícil. Eso es fácil para Dios. Cuesta más el corazón duro del ser humano. Pero de ahí todo lo demás, eso es fácil. Dios te puede borrar expedientes. Dios te puede borrar felonies. Dios puede plantarte en el lugar donde quiere plantarte Él. Para Dios no es difícil. Honre a Dios, jóvenes, honren a Dios. El día de mañana Dios les puede dar hasta ciudadanía, pero sírvale a Dios. Para Dios no es difícil. No se preocupe por lo que tiene o por lo que no tiene. Preocúpese de su comunión con Dios. Y esta mujer iba, me imagino pensando, ¿cómo le voy a hacer? Pero de repente Dios le puso en el corazón al rey un deseo. Fíjese cómo comienza todo. Usted tengo ganas. Y mandó a llamar a Giesi, el que había sido siervo de Eliseo. Y le dice, Giesi, tengo ganas de oír las historias de las maravillas que ha hecho Eliseo. Fíjese cómo es Dios para tocar corazones y para ponernos deseos. Por eso yo le dije hoy, el que estemos acá fue un deseo que Dios puso en usted y en mí. Nosotros estuviéramos, no sé, viendo un partido, asando carne, pero estamos adorando al gran Rey de la gloria. Eso Dios se lo puso a usted en el corazón porque quería hablar con usted. Quería hablar con usted. Dios para honrar a alguien, Dios para defender a alguien, Dios para abrir puertas a alguien. Él le puso un deseo al rey. ¿Se acuerdan los días de Esther? La historia de Esther. Dios le puso insomnio al rey un día, porque Dios quería honrar a Mardoqueo. Y cuando Dios quiere honrar a una persona, hará lo que sea para que la honra y la corona de la honra llegue a esa cabeza. Y al rey le fue el sueño. Tengo insomnio. No sé, él ha de haber puesto sus inciensos, su tecito para dormir. Nada le funcionó, porque Dios estaba detrás de ese desvelo. Entonces, como no había teléfono ni internet, él se fue a donde estaban las crónicas, donde escondían los rollos, las grandes librerías, y dijo, voy a ir a leer un rato. ¿Y saben qué rollo agarró? La crónica del día que Mardoqueo libró la vida de él. Eso leyó. A veces Dios te pondrá un deseo, se te irá el sueño. Olvidémonos del teléfono, vamos a la Biblia. Y abre la Biblia y Dios te empezará a hablar justo en el dolor tuyo, justo en tu necesidad. Y ahí es donde Dios empezó a obrar para honrar a Mardoqueo. Entonces el rey se puso a leer que Mardoqueo había declarado y había señalado cuando había una emboscada para él y habían librado. Entonces el rey dice, ¿y esto? ¿Cómo es que nunca lo había leído? Y hoy lo leí. Entonces viene el rey y al día siguiente manda a llamar y dice, ¿qué se le ha hecho a este hombre? ¿Cómo le han pagado? Y dijeron, no, nada, hizo el bien. Por eso es que siempre hay que hacer el bien, porque a veces el pago del bien no es en el momento, es cuando Dios quiere bendecirte. Sigue haciendo bien, sigue haciendo bien, que de repente ese bien, echa tu pan sobre las aguas, dice la Biblia, y después de muchos días lo hallarás. Cuando más lo necesites, cuando tus bolsillos estén vacíos, aquel jefe con el que fuiste honrado te va a llamar y te va a decir, tengo trabajo para ti, haz el bien, vive como hijo de Dios y Dios siempre te honrará. Siempre.
Y el bien que tú hiciste aparecerá en un momento de tu vida para volver Dios a darte lo que un día sembraste. Entonces viene el rey y dice, no se hizo nada, pues hoy vamos a hacer algo. ¿Y sabe a quién llamó para honrar a Mardoqueo? Al que odiaba a Mardoqueo. Dios tiene una manera de hacer, porque la Biblia te relata cosas cotidianas, cosas que le pueden pasar a cualquiera. Y te pueden pasar en el año 900 o te pueden pasar en el 2026. Pero Dios te muestra que Él está controlando la historia. Y le está controlando a favor de los que le aman. De veras. No se preocupe, el mundo, esto que está pasando de la guerra, rumores de guerra y todo esto, Jesús ya lo había dicho, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Simplemente siga adorando a Dios. Alabe a Dios, exalte a Dios, sírvale a Dios. Que no le quedará tiempo ni para preocuparse. En El Salvador me di cuenta que el fin de semana pasada me di cuenta que estaba en una gran guerra. Ni cuenta me había dado. Es que a veces usted está tan metido y nadando en esto que ya no tiene tiempo para preocuparse, no tiene tiempo para ver los enemigos. Su mente y su corazón están fijados en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando su mirada está en Cristo, su vida no se hunde. Su hogar no se hunde. Y ahora le digo, mire a Jesús, exalte a Jesús, adore a Jesús, sírvale a Jesús y su vida siempre estará a flote. Ella obedeció. Dios le quitó o le puso el deseo al rey de oír historias. Llamó a Giesi. Y a Giesi, fíjate cómo es Dios, no se le ocurrió contarle otra historia. Es decir, hermano, todo está orquestándose en el mismo momento. La mujer viene de camino, Dios lo sabe. Dios sabe que ella tiene que reclamar sus tierras. Entonces lo que Dios hace es ponerle el deseo en el corazón de oír historia y llama a nada más y nada menos que a Giesi para que le cuente una historia. Y a Giesi se le ocurre contarle la historia del hijo resucitado de esa mujer. ¿Qué le parece? ¿No se le hace a usted algo tan especial de parte de Dios? Tan especial, tan detallista Dios. Entonces viene Giesi y empieza a contarle, mira, una mujer era estéril, Dios le dio un hijo, se le murió. Después él está contando la historia y casi llegando al final, cuando va apareciendo la mujer, yo me imagino que Giesi se quedó helado. Hey, mi rey, esta es la mujer de que te estoy hablando. Tenía 7 años de no verla, si no más. Y ese día, a esa hora, mientras él estaba hablando de ella, aparece en la puerta del rey. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Mañana me tengo que presentar delante del juez. Tal vez Dios le ha puesto un deseo de ser bueno a ese juez verdugo. Y usted no sabe. Lo único que usted sabe y que tiene que mantener es que usted tiene un Dios vivo. Eso sí usted sabe. Y a ese Dios se le sirve y se le honra, porque Él no abandona a sus hijos. Entonces ella aparece ahí y así le dice, mi rey, esta es la mujer. Y el rey se queda asustado y dice, ella es. Y le dice, mujer, ¿eres tú? Y ella dice, sí, señor, soy yo la mamá de ese niño resucitado. Y quizás corroboró la historia, ataron cabo. Y el rey ya tocado de su corazón, porque aquí el asunto era que Dios quería tocar el corazón de él. ¿Qué quieres? Qué gran casualidad. Por eso nosotros decimos, no hay casualidades en Dios. No es casualidad que usted esté acá. No es casualidad de que usted adore a Dios en este lugar. No es casualidad. Su vida Dios la tiene en sus manos. Sus hijos Dios los tiene en sus manos. Los que no han nacido ya están en las manos de mi Dios. Aleluya. ¿Qué quieres? Y la mujer dijo, es que hace 7 años el Señor me habló que me fuera y hoy vengo por mis tierras. Y en un chasquido de dedos llamó al oficial y le dijo, denle a la mujer. Y oiga lo que dice, sus tierras, su casa y el fruto de sus tierras. No se perdió ni los mangos que caían del palo al suelo, hermanos. Con Dios no se pierde nada.
años de llorar, Dios te lo sana en un minuto. Aleluya. Y lo que no pasó en 20 años puede pasar hoy en un segundo, porque este Dios que yo tengo es un Dios vivo que te conoce. Que te conoce. Si un rey pudo hacer eso, pagano quizás, impío quizás, medio adorador de Dios quizás, ¿cómo no lo hará Él, que es el gran rey, príncipe de paz, el bueno, el santo? ¿Cómo no te puede bendecir o devolver lo que el enemigo te ha robado? Yo a veces cuando veo a los hermanos que se casan, yo siempre a veces lo menciono y digo, vaya, ya verdad, con 20 hijos y casándose aquí. Y yo digo, gloria a Dios. El sueño de vestir un vestido de novia, Dios te lo puede volver a dar. Y de tener una boda, Dios te lo da. Es que usted no conoce el poder de Dios. Pero los que conocemos el poder de Dios, y habrá aquí alguien que conozca el poder de Dios, saben que Dios lo puede hacer, ¿sí o no, hermano? Dios te puede devolver aquellos momentos perdidos, los años tirados a la basura en el mundo. Dios te devuelve acá todo en su casa, aleluya. Y se van los vicios y se acaba la amargura. Y la gente dice, ¿por qué no conocía esto antes? No importa si tienes 80 años o a los 80 años conoces a Jesucristo. Ahí Dios te empieza a bendecir y disfruta los últimos días en las manos de tu Creador, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Dios te puede recuperar en un día lo que no ha pasado en tantos años. En un día. En un día. Y esta mujer dijo, ¿qué habrá pasado acá? La clave es obedecer a Dios. Obedezca a Dios aunque lo pierda todo. Aparentemente lo perdió todo. No ha perdido nada. Perdió amigos por Cristo. Gloria a Dios. Lo echaron de la casa por ser cristiano. Gloria a Dios. Le hacen burla en el trabajo por ser cristiano. No le haga caso. ¿Qué hacen con su vida? ¿Qué ha perdido? Si tiene a Cristo, no ha perdido nada. Lo tiene todo. Y habrá momentos donde Dios traerá diferentes circunstancias, pasará cosas difíciles. Pero siga sirviendo. Siga adorando. Séquese las lágrimas y siga. Irá andando y llorando. Irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla. La vida de los ministros, de nosotros es así. Siempre vamos en el surco y vamos secándonos las lágrimas, pero vamos en el surco. Ir andando y llorando es parte del ministerio. Parte del ministerio. Parte del ministerio. No, la vida no es color de rosa, no es guirnaldas y flores. A los que servimos a Dios sabemos de que por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Y nos levantamos como si no pasó nada, ¿sí o no? ¿A cuántos les ha pasado así, hermanos? Han pegado unas lloradas en la noche y esa almohada quedaba inservible. Pero Dios, que es tan bueno, aleluya, y que tiene tanta compasión y se acuerda que somos polvo, a la mañana parece que te borraron de la memoria el dolor. Y hasta le tomas una foto al amanecer para postearla ahí en el Facebook, ¿verdad? Y dice, no, qué bonito esto. Se te olvida el dolor, se te olvida la tristeza, se te olvida la orfandad, se te olvida la niñez convulsionada, se te olvida todo, porque Dios hace nueva todas las cosas. ¿Vale la pena adorar a Dios o no vale la pena? ¿Vale la pena servirle a Dios o no, amados hermanos? Si cantamos es para darle la gloria a Él. Alguien diga un fuerte gloria a Dios. Póngase de pie en esta hora. Por eso yo no concibo que nosotros, teniendo tantas cosas bonitas en Dios, vengamos a la iglesia moribundos. En San José, California, está sucediendo algo poderoso. Cuando en Peniel se abren las
venimos con mucho gozo. Es que sabemos